Ahí justo está el puesto fronterizo donde me acaban de parar. Acaban de decir que no puedo ir en bicicleta. No puedo pasar, solo en coche, y tengo que ir a rellenar unos papeles o alguien que me lleve en coche para ir juntos y volver juntos. Corea del Norte. Muy buenos días, hoy les traigo una etapa muy especial y también muy triste. Voy a ir a la frontera entre Corea del Sur y Corea del Norte. Este es el sentimiento que tienen muchos coreanos, pero debido a la situación política, económica y cultural de los dos países a día de hoy, es muy difícil que vuelvan a estar juntos. Es una situación muy triste y desagradable que ha separado a muchísimas familias a lo largo de los años. Digo dos países, aunque no lo sean, porque a día de hoy la diferencia que hay entre los dos es abismal. La forma de vivir, la libertad y el avance que tienen las dos sociedades es totalmente diferente. Y todo queda separado por el paralelo 38, una línea imaginaria que han trazado para separar las dos tierras. Aquí se cortan las vías del tren y la libertad de muchos sueños rotos. Y por fin llegué, después de muchos kilómetros, última parada para certificar el pasaporte en el sitio más al norte de Corea. Unification Observatory. Aquí está el mapa y ahora mismo yo estaría aquí. Casualidades de la vida, ¿no? Justo ahora cumplo 1000 kilómetros aquí en Corea. Así que contento por partida doble. Voy a poner el sello, me hace muchísima ilusión. El carril bici del parque de unificación acaba ahí, pero estoy a solo 10 kilómetros de la frontera, así que ¿qué voy a hacer? Lógicamente voy a seguir la ruta por la carretera hasta llegar al observatorio. Llevo un rato subiendo la montaña y no acaba, Ya empiezo a ver patrullas militares por la zona. Increíble este puente antiguo. Ya se nota la presencia militar en la zona. Ya no dejan pasar más por esta zona, tengo que ir por la carretera principal. Ya puedo ver al ejército. Acabo de llegar, hay justo un primer puesto fronterizo. Ahí están los militares. Justo me acaban de parar y me acaban de decir que no puedo ir en bicicleta, que tengo que ir solo, sí o sí, en coche y que no puedo pasar la bicicleta por aquí. Buscar la manera de ir. Estoy un poco de triste porque quería llegar hasta la frontera en bicicleta. Lamentablemente no puede ser. Ahí justo está el puesto fronterizo donde me acaban de parar. Está justo la frontera ahí. No puedo pasar en bicicleta, me acaban de decir que sintiéndolo mucho no puedo pasar, solo en coche y tengo que ir a rellenar unos papeles. Voy a intentar buscar una familia o alguien que me lleve en coche para ir juntos y volver juntos, porque Volcán no puede ir. Pero reto conseguido, avancé lo máximo que pude hasta la frontera y seguimos la ruta. Y bueno, me he dado la vuelta, no podía hacer otra cosa. Tengo que subir la montaña, de hecho la estoy subiendo. Bastante jodida. Y la idea ahora es ir al centro de certificación donde puse la estampa, que justo al lado hay un parque, poner toda tu identificación y ahí comprar un ticket que te incluye la entrada al mirador y toda la zona de la frontera. Entonces nada, voy a volver, voy a intentar aparcar la bici ahí y a ver si alguien se anima a llevarme en coche. Al final va a ser dedo 2.0. Voy a intentar hacer dedo con alguien que me lleve, visitarlo juntos y volver, porque está todo controlado y no dejan pasar bicicletas. No entiendo por qué, pero bueno, son reglas y ya está, hay que asumirlas y aguantarse. Acabo de llevar justo al parking y nada, me toca preguntar a ver si alguien me puede llevar porque necesito un coche sí o sí. Aquí se queda aparcada Volcán, vamos a ver si hay suerte y me llevan. Unos 10 kilómetros antes de llegar al mirador principal del Unification Center, hay que venir a registrarse y hacer cola. Acabo de encontrar a estos chicos que me van a llevar. Uno de los puntos que voy a visitar hoy es la zona desmilitarizada de Corea. Son 4 kilómetros que separan las dos Coreas y que nadie domina. Acaban de invitar al cafecito. Al comprar la entrada hay que visualizar una película. Antes de ir al centro de observación tenemos que ver un vídeo explicativo.
Nos muestra la historia de la guerra entre las dos Coreas. Nos montamos en el coche, nos vamos juntos. Hasta luego, Volcán. Winner Island. It's a good song. They say yes there, not to me. Ahí nos estamos acercando. Are we in North Korea now? Not yet. Toda la playa está vallada. Llegamos al parking. Ahí está el mirador. Reto conseguido, acabo de llegar a la frontera con Corea del Norte. Muy diferente. Voy a poner el otro sello aquí. Esta costa pertenece a Corea del Sur. Y acabamos de llegar. ¡Lo conseguí! Thank you so much for meeting me here. Estoy muy contento porque pensaba que no iba a poder venir. Estamos subiendo las escaleras. Y eso que ven ahí, mis niños y mis niñas, es Corea del Norte. Son las vistas desde lo más alto del mirador. Algún día iré. Vamos a usar estos telescopios para ver mucho más de cerca Corea del Norte. Vamos a ver Corea del Norte. No funciona. ¡Viva Corea! ¡Viva España! ¡Canariaina! Después de muchísimas horas y 1000 kilómetros en bicicleta, puedo decir que estoy viviendo Corea del Norte. Aquí se encuentra el paralelo 28 que separa las dos Coreas. Mide 4 kilómetros de ancho y 238 kilómetros de largo. A lo largo del parque hay diferentes estatuas, sin duda esta es mi favorita. Increíble estatua de Buda. Take the right, no. We go to Korea, Corea del Norte, North Korea. Bye bye North. Bye bye North. Bye bye. Again in the south. Can is still there? Yeah, it is. Korean heart. Thank you so much, guys. Bye bye. Bye bye. Bye. Nice to meet you. Ciao, ciao. You too. Y ya de vuelta con Volcán, estoy súper agradecido de haber conocido a esos chicos porque gracias a ellos he podido visitar el mirador. Objetivo conseguido, llegar a lo más al norte posible de Corea del Sur. Ahora mi plan es deshacer la ruta que he hecho hasta llegar aquí, muy cerquita de Donggo Beach, donde voy a pasar unos días surfeando con el youtuber Nick Kay. Seguimos la aventura de Corea en bicicleta. Me enseño un poquito en el mapa. Ahora mismo estoy en la frontera entre Corea del Norte y Corea del Sur. Mi plan de ahora es bajar por toda la costa hasta llegar a Busan. Total son 558 kilómetros que van bordeando toda la costa este del país. Pero antes voy a deshacer lo hecho y recorrer la costa hasta el famoso destino surfero Donggo Beach. Estaremos un par de días surfeando. Con este increíble tiempo pongo rumbo al Donggo.
Panorama de Corea. Qué peculiar lugar. Muy fotogénico. Mira que intenté cruzar a Corea del Norte, pero no me dejaron. No, la verdad que ahora mismo la situación para viajar a Corea del Norte está bastante restringida. Tienes que ir en grupo, tour organizado y demás. No me apetece nada ir en ese modo y es muy caro. La única alternativa que tengo ahora, y la verdad que no me disgusta, es volver a hacer la ruta de nuevo. Son como unas 6 horitas aproximadamente desde aquí hasta Tunje, que es donde empecé. Ese pueblito costero precioso que me di el baño en la playa cristalina. Así que allá vamos, mismo camino, pero seguramente diferentes vistas. Y después de estar recorriendo la costa este un par de semanas, creo que hay pocas estampas que definan mejor cómo viven los coreanos en esta región cuando van a la playa. Chiringuito de playa, barbacoa, con familias, pasarelas que llevan al mar y formaciones rocosas. Y con estas vistas épicas de los arrozales, el lago y la luna, digo adiós al día de hoy.